Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los temas, a ver, más espinosos, más complicados de la Biblia, la violencia. Pero, ojo, esto no va a ser un debate. Pensemos en esto más bien como una investigación, una especie de historia de detectives intelectual. Y para esta investigación no estamos solos, claro. Nos vamos a apoyar en el trabajo de dos pensadores fascinantes, la verdad. Por un lado, el exégeta Paul Beauchamp. Un exégeta es, digamos, un especialista en desmenuzar el texto bíblico hasta el último detalle. Y por el otro, el psicoanalista Denis Bassett. Y es justo esta combinación, ¿no?, entre el análisis del texto y la psicología profunda, la que nos va a dar las pistas para resolver el misterio. Y bueno, el misterio arranca con evidencia así de cruda. No dejarás con vida a ningún ser que respire. ¡Guau! Es directo, es brutal, no deja lugar a dudas. Este tipo de pasajes son, digamos, el corazón del problema. Son el cuerpo del delito que nos encontramos en la escena y que nos obliga sí o sí a preguntarnos. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que un texto considerado sagrado contiene mandatos tan violentos? ¿Es una contradicción que no tiene solución? ¿O quizás hay algo más en el fondo? Algo que se nos está escapando a simple vista. Esa es la gran pregunta que va a mover toda esta exploración. Y como en toda buena historia de detectives, lo primero es ir al principio. Hay que reconstruir la escena antes del crimen. El trabajo de Beauchamp y Bassett nos propone exactamente eso, volver al Génesis para entender cómo era el mundo antes de que todo se torciera. ¿Cuál era ese plan original? Y aquí nos encontramos con un concepto clave, la mansedumbre original. A ver, ¿qué significa esto? Pues que en ese estado inicial, el dominio de la humanidad sobre la creación no se basaba en la fuerza bruta, para nada. Era un dominio a través de la palabra, del acto de nombrar, de ordenar el mundo con el lenguaje. Era una especie de supremacía, pero pacífica. La herramienta no era la espada, sino la palabra. Y la prueba más concreta de este mundo sin violencia está en el menú. Suena raro, pero es así. El Génesis nos dice que la dieta original, tanto para la gente como para los animales, era vegetariana, pura y exclusivamente hierbas y frutos. O sea, no había caza, no había depredadores, la cadena alimenticia que hoy nos parece tan normal, en ese diseño original, pues simplemente no existía. Era un mundo literalmente sin derramamiento de sangre. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se rompió todo? Bueno, la siguiente pista en nuestra investigación nos lleva justo a ese momento, al punto de fractura donde la violencia entra en la historia. Y la primera vez que aparece la violencia, con la historia de Caín, está cargadísima de simbolismo. Fíjense que no se describe como algo humano, como algo natural. Se habla del pecado como una fiera que está ahí, acechando a la puerta. O sea, se presenta como una fuerza externa, animal, que hay que dominar. Algo que claramente no pertenece a ese orden original de la palabra y la mansedumbre. Y aquí, en esta tabla, podemos ver la escalada. Es una progresión bastante trágica, la verdad. Miren, se empieza con esa armonía, el dominio manso sobre los animales. Pero después del diluvio, algo cambia radicalmente. Se pasa a un dominio violento sobre ellos. Y una vez que esa puerta se abre, una vez que la violencia contra los animales se normaliza, el siguiente paso es casi inevitable. Esa misma lógica de dominio violento se traslada a las relaciones entre seres humanos. Y este es un momento clave en la historia. Después del diluvio, Dios hace algo que el texto presenta como una especie de concesión a un mundo que ya es violento. Ojo, no elimina la violencia, sino que la regula. Permite que se coma carne, reconociendo esta nueva realidad. Pero, y este pero es gigante, prohíbe el consumo de la sangre, que es el símbolo de la vida. Es como si dijera, ok, la violencia ya está aquí, pero vamos a ponerle un límite, un freno. Es un intento de contenerla. Ok, hasta ahora hemos visto el cómo entró la violencia al mundo, cómo fue escalando. Pero ahora vamos a la parte más profunda de la investigación, al por qué. ¿Cuál es el motor que está detrás de todo esto? Y aquí es donde el análisis de Beauchamp y Bassett se pone de verdad revelador. La tesis de ellos es que la violencia no son solo actos sueltos, aislados, no, es una estructura, todo un sistema que está interconectado. Y en el centro de ese sistema, como una especie de motor oculto, invisible, está la idolatría. Ahí está, ese es el verdadero culpable que estábamos buscando en toda esta historia. Pero cuidado,
Cuando hablamos de idolatría, no pensemos solo en gente arrodillada frente a una estatua. Es algo mucho, mucho más profundo. Es un mecanismo psicológico, ¿saben? Consiste en crear un Dios a nuestra propia imagen y semejanza, pero a la imagen de nuestra propia violencia. Proyectamos en ese ídolo nuestro deseo de poder, de control, y luego le rendimos culto a esa misma proyección. El becerro de oro es el caso de estudio perfecto. Piénsenlo. Es una imagen de un animal, un toro, que simboliza la fuerza bruta, el poder salvaje, la fertilidad sin control, todo lo contrario al dominio a través de la palabra del que hablábamos al principio. Y la pregunta es, ¿cómo se le rinde culto a un Dios así? Pues con rituales que son un espejo de su propia naturaleza, rituales violentos, rituales que demandan sangre, porque el ídolo siempre tiene sed. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, al nudo más complicado de todos, a la pregunta más difícil del caso. Ok, ¿y qué pasa cuando el que parece violento, el que parece demandar sangre, es el propio Dios que se describe en la Biblia? Bueno, pues aquí está la idea central, la que según este análisis resuelve el enigma. La propuesta es radical. Dios no se revela tal cual es en su esencia, sino que se comunica con una humanidad que está empapada en violencia. Y para hacerlo, se deja ver a través del propio lente violento y distorsionado de esa humanidad. No porque Dios sea así, sino porque es la única manera de entrar en ese sistema para empezar a transformarlo desde adentro. Y para poner a prueba esta idea, no hay un caso más extremo, más aterrador que la historia del sacrificio de Isaac. Este es el momento cumbre, el clímax de toda nuestra investigación. La tensión en este relato es máxima. Hay que ponerse en contexto. En esa época, la gente creía que los dioses, los ídolos como Moloch, por ejemplo, pedían lo más valioso, el sacrificio del primer hijo. Era la prueba máxima de devoción. Entonces, la pregunta que está flotando en toda la escena es, ¿el Dios de Abraham es diferente? ¿O es, en el fondo, solo otro ídolo con sed de sangre? Y aquí llega el giro final, el momento de la gran revelación. Justo cuando Abraham va a actuar siguiendo la lógica violenta del ídolo, Dios interviene y detiene el cuchillo. Y en ese instante se produce la separación más importante de toda la historia. Es como si Dios dijera, ¡alto! Yo no soy como esos ídolos que ustedes imaginan, yo no quiero esto. En ese momento se rompe para siempre el molde de la idolatría violenta. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Después de seguir todas estas pistas, ¿qué hemos descubierto? Llegamos a una conclusión que replantea bastante la manera de leer estos textos. Resumiendo el caso, los puntos claves serían estos. Primero, que la violencia nace de la idolatría, de esa confusión entre Dios y nuestras propias proyecciones violentas. Segundo, que la Biblia nos muestra este error al mostrarnos a Dios a través de ese mismo lente distorsionado de la humanidad. Y por eso narra el camino, un camino larguísimo y difícil para aprender a distinguir al Dios verdadero de los ídolos. La conclusión final entonces es potentísima. La Biblia no es un manual que justifica la violencia, sino un profundo diagnóstico de ella. Y con esto, la investigación sobre un texto antiguo no se queda en el pasado. Al contrario, nos deja con una pregunta bastante incómoda para nuestro propio tiempo. Si la idolatría es esto, crear dioses a nuestra imagen para justificar la violencia, la pregunta es, ¿qué ídolos modernos estamos construyendo hoy? Ídolos de la nación, del mercado, de la ideología, que quizás, sin que nos demos cuenta, siguen demandando sacrificios. Es algo en lo que vale la pena pensar. La pregunta, sin duda, queda abierta.